se vio, va también a mostrar los valores, las normas, el esquema ideal con el cual él se forma. ¿Cómo se forma esos primeros años de Duarte y esa protoinformación? Resulta que el 26 de enero, justamente 26 de enero también, de 1801, invadió al país Toussaint Louverture, quien había tenido 8 años luchando para buscar la forma de que la esclavitud en Haití desapareciera, esa esclavitud de los negros. Sí. Y tuvo que pelear contra los blancos que habían formado el Club Massiac allá en Francia y los mulatos, Sociedad Amigos de los Negros. Y tuvo que defender esa lucha hasta imponerse. Pero finalmente, bajo la dirección de General Rigaud, los mulatos quisieron enfrentarlo cuando ellos consiguen la abolición de la esclavitud, cuando ya los negros habían sido defendidos por Toussaint Louverture, los negros esclavos de Haití habían sido defendidos y había hecho un sistema de gobierno que era un gobierno que una parte de la producción, el 50% le correspondía a los patrones, pero el 25% le correspondía al Estado y el otro 25% a los que eran obreros, que ya no eran esclavos. Un sistema de repartición de bienes de producción que todavía no se conocía en América Latina, que estaba muy vinculado al régimen comunista, a las concesiones comunistas del poder, pero él, un dirigente con muchas luces, para buscar una justificación, una justicia en la redistribución de la riqueza, estableció ese sistema. Ya en el 1801, cuando llega enero, él había luchado para que le dieran el permiso para invadir a la República Dominicana, porque ellos entendían que le correspondían de acuerdo al Tratado de Basilea del 22 de julio de 1795. Ese tratado era entre España y Francia, donde España le cedió la parte oriental de la isla para que España, que había Francia, que había invadido España, le dejara el territorio español y cogiera la isla de Santo Domingo. Francia, porque todavía no existe Haití como tal. No, existía Haití ya reconocido, pero el patrón de Haití era Francia. Francia estaba bajo el yugo del poder, Haití estaba bajo el yugo del poder francés, que en ese momento estaba dirigido por Napoleón Bonaparte, que con el 18 Brumario se apoderó de la dirección del Estado francés y desplazó a la monarquía. Bueno, logró mediante una argucia Toussaint Louverture conseguir que un comisionado que había ido allá le diera la oportunidad de ir a Santo Domingo y la ocupó el 26 de enero de 1801. Resulta entonces que como Napoleón quería Haití esclavizarlo de nuevo para convertirla como antes en la colonia más rica que había en el mundo en ese momento era Haití, entonces mandó en el 1802 a un grupo de soldados, de 58,000 soldados, bajo la dirección del general Leclerc, que era un cuñado de Napoleón. Estando aquí Toussaint Louverture, entonces tiene que ir a enfrentar las tropas de Napoleón, que venía a sojuzgarlo de nuevo, a someterlo de nuevo a la esclavitud. Se va de aquí y allá se arma una lucha, una de las luchas más complejas, que fue racial, que fue obrero patronal, que fue de liberación de esclavitud. En Haití. En Haití. Pero eso fue provocado porque Napoleón no reconoció el gobierno de Toussaint
y allá en Haití los franceses fueron derrocados, fueron vencidos. 58.000 hombres fueron vencidos casi en su totalidad. Resulta que cuando... Y los colonos, también blancos, todos fueron asesinados. Fueron asesinados, niños, blancos, toditos, y los mulatos también. Los mulatos... Mira Napoleón Bonaparte ahí. Una parte, pero realmente los que quedaron bajo el dominio de Haití fueron los negros, que antes eran negros esclavos. puros. Y le habían prohibido en su constitución a los blancos tener propiedad de todo. Uno de los generales de Francia, de apellido Ferrand, vino de Montecristi a ocupar la parte que estaba dirigiendo el general Queversot, que lo consideraba cobarde, etcétera, y lo desplazó. En el periodo en que Toussaint Louverture llega al país y sigue entonces el general Ferrand, en ese periodo la familia de Duarte salieron del país, como muchas familias blancas que tenían negocios, etcétera, y se fue a Puerto Rico. Allá nacieron varios de sus hermanos, pero cuando el general Ferrand es vencido en la batalla de Palo Hincado, entonces viene a Santo Domingo de nuevo. Es ahí que 4 años después, en 1813, nace Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Nació aquí en Santo Domingo. Claro que sí. Nació aquí por la zona colonial, claro, por ahí estaba la casa. Claro, entonces él el 26 de enero nace, pero es un hombre que desde la barriga está oyendo la problemática, que nace rodeado de informaciones sobre la problemática, y cuando él nace... Ese es el general Ferrand. Sí, ahí está Queversot, Ferrand, Toussaint, varios de ellos. Lo cierto del caso es que la sociedad dominicana, cuando él nace, está bajo una situación muy crítica, que era la España boba. Resulta que Juan Sánchez Ramírez había defendido esta parte de la isla frente a General Ferrand en nombre de España, pero España no respaldó exactamente esa lucha. Mandó a algunos gobernadores, y en todo ese proceso Duarte fue creciendo hasta que por el poder que tenía económico su familia, fue enviado a eso de los 15 años a estudiar a Europa. Ya estaba aquí el general Boyer. Se cuenta, profesor, Ajá. porque es bueno que usted lo diga. ¿O usted? ¿Usted? Que en el barco, en la travesía, cuando iban para Europa, alguien le dijo a Duarte, ustedes son de Haití, porque Haití sonaba más. El capitán del barco. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando se iba Duarte, en el barco que se iba hacia los Estados Unidos, porque había que llegar a Estados Unidos para cruzar Europa. Mira, esa es la única fotografía oficial. Original. O la original. Esa es la única fotografía que existe de Juan Pablo Duarte. Lo demás son representaciones de dibujo. Esa fotografía, a petición de su hermana Rosa Duarte, esa se la tiró él en Venezuela, profesor. En Venezuela, sí. Sígame contando lo del barco. En el barco, cuando le dicen que ellos eran haitianos, él se quiso morir. Narra Joaquín Balaguer en el libro El Cristo de la Libertad, sí, que es como él retrata a Juan Pablo Duarte. Sí. Sigue, y él ahí juró defender al país. Se fue todo el camino pensando en eso. Llega a los Estados Unidos, después se va a Europa, y cuando llega a España se encuentra con que los españoles estaban luchando realmente por sacar las tropas francesas de allá, porque resulta que después del Tratado de Basilea es que Napoleón invade, y al invadir o al Napoleón llegar allá, tenían esa lucha liberales contra conservadores. Duarte oye todo eso y ve que había unos pequeños escritos de un grupo de teatro que decía, siento que me lleve el diablo, si mal no recuerdo, cuando me piden agua y me la piden en francés. Es decir, había un repudio de la sociedad española liberal contra los representantes
de conservadores de España. Entonces allí Duarte se compenetra con esa filosofía, con esa ideología, y cuando regresa al país, después de regresar al país, él comienza a formar la Sociedad Secreta La Trinitaria y comienza a trabajar junto con el padre Gaspar Hernández, dándole clase a los compañeros de la Trinitaria. Y bajo ese dominio doctrinario, bajo esas concepciones de liberación que Duarte tenía, es que se produce el trabajo que finalmente termina con la independencia de la República. Es importante señalar que esa formación de Duarte ayudó a formar también el ideal de sus compañeros al extremo de que cuando él sale del país expulsado, cuando trabaja en la lucha contra el derrocamiento de Boyer y gana Charles Gerard allá en Haití, que los que ganaron, los que votaron de aquí, cuando se dieron cuenta el poder haitiano, que era un grupo que también quería liberarse, lo persigue. Lo persiguen y se va y sacan a Duarte al exilio. Pero estando Duarte en el exilio,